que seas valiente. ¿Cuál era el espíritu que iba a venir a atacar a Josué? La pereza, el temor, el miedo. Por eso Dios da una palabra. ¿Cuándo la da? ¿Cuándo se la dio? Antes. Y si Josué se esforzaba y era valiente, entonces iba a vencer. Porque la palabra de Dios es la estrategia de guerra que te lleva a la victoria. Y Dios siempre la da antes. David se enfrentó a un gigante. ¿Cuál era la herramienta de David? Una honda. Antes de que el gigante se presentara, ya David tenía experiencia con animales, ya sabía usar la honda. Ya cuando David se enfrentó al gigante, David tal vez no llegó siendo un guerrero, pero llegó siendo un buen tirador con la honda, y eso era lo que él necesitaba. La victoria ya está dada, la palabra ya está dada antes de que suceda. Y recuerdo que el viernes en el ensayo yo le decía a los muchachos: solamente sentí una canción, las demás las tenemos que escoger entre nosotros. Solamente siento de parte de Dios una canción, eso fue el viernes. Y es esta que vamos a cantar ahorita, que cantamos hace rato, la de Yahweh Rafa. ¿Qué más? Elohim Shaddai. Esa canción la vamos a cantar ahorita, pero yo le estoy contando esto para que usted esté consciente de lo que va a suceder, de lo que usted va a hacer. ¿Eso fue cuando? El viernes. El sábado, ayer, mientras Jessica está predicando, yo miro y recibo la palabra legión. ¿Sabe usted lo que es legión? Una legión. Levante la mano el que no lo sabe. El que no lo sabe, yo le explico rapidito. Legión era un demonio, eran muchos demonios, una legión de demonios, es decir, una cuadrilla gigante de demonios que tenía un nombre. Eso está en la Biblia, una historia de la Biblia. Y Jesucristo sacó ese demonio. Y cuando yo me preguntaba ayer en la noche, le digo a Jessica y le digo a los pastores, sentí que un espíritu de legión, es decir, muchos demonios se van a levantar en contra de lo que Dios va a traer este domingo. Y Jessica me decía, y conversábamos, decíamos, pero bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es el que es? ¿Cómo vamos a saber si son tantos? Entonces el Espíritu Santo me recordó esa canción. Esa canción no tiene un solo nombre, tiene la manifestación de Dios: Yahweh, poderoso, Shaddai, Jireh. Hoy Dios se va a manifestar en la necesidad que usted tenga, pero usted tiene que cantarlo, porque ese espíritu inmundo que se ha querido levantar en contra tuya y en contra de la iglesia, hoy la iglesia lo va a hacer retroceder. Esta prédica se comienza con guerra en el nombre de Jesús. Así que necesito que los David levanten su onda y empiecen a declarar la gloria de Dios, porque no tenemos miedo, porque no me importa su rango ni cuánto sea, mayor es el que está
cabeza. Hoy en el nombre de Jesús vamos a orar. Seguimos en guerra, no se deje, porque no baje la defensa, no baje la guardia. Porque en el nombre de Jesús vamos a pisar la cabeza de toda serpiente que se ha levantado en contra de la iglesia. Amén. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está entendiendo lo que vamos a hacer? Padre, en el nombre de Jesús, con tu autoridad, con tu palabra que es eterna, a la cual se sujeta todo principado y toda potestad en los cielos y debajo de la tierra y en la tierra, ahora, en el nombre de Jesús, pisamos la cabeza de la serpiente que se ha levantado en contra de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y aquí está la iglesia del Señor, está de pie y está pisando, está conquistando, está alcanzando. Tu palabra es nuestra defensa, Señor. En el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y de donde salió todo ataque de las tinieblas, ahora retorna vencido por causa del Espíritu de Dios y de su poder que está en nosotros. En el nombre de Jesús, dilo fuerte. Amén. Que nosotros tenemos que entender como iglesia del Señor, como hijos de Dios, es que en el mundo espiritual las cosas son reales. Dice la Biblia que lo que usted está viendo fue creado de lo que no se ve. Es decir, todo lo que pasa, todo lo que hoy conocemos fue creado allá en el mundo espiritual. Hay un poder en el mundo espiritual porque Dios es espíritu. Y hay un poder tremendo en lo que sucede. Y usted tiene que ser entendido por medio de la revelación del Espíritu Santo de los tiempos que estamos viviendo, del momento específico. Porque cuando usted es consciente de lo que está viviendo, entonces usted sabe lo que debe hacer. ¿Entiende? ¿Usted por qué no se vino a este lugar con con la pijama? ¿Por qué no se vino con la pijama? ¿Porque qué? No corresponde. Usted se entendió que va a la iglesia y que tiene que ponerse cierta ropa. ¿Usted por qué no se va a un matrimonio con la pijama? Por pudor. Por pudor. Y si va con la pijama, ¿qué van a pensar de usted? Está loco. Ese está loco. Porque cuando nosotros andamos con la ropa incorrecta, en el lugar incorrecto, cuando nosotros actuamos de forma incorrecta, en el tiempo espiritual incorrecto, entonces no acertamos. Y nos cansamos y nos frustramos. Una de las cosas que yo siempre he entendido es que Dios le dijo al pueblo de Israel: yo les voy a dar la victoria en todo lugar que vayan. Pero esa promesa de Dios no significaba que el pueblo de Israel en todo lugar tenía que pelear. Hay una promesa de la victoria, pero cada vez que se iban a levantar en contra de un pueblo enemigo, Israel tenía que ir al aposento santo y preguntar: Señor, subiremos contra Amalek, subiremos contra Jai, subiremos contra Jericó. Y Jehová decía: vayan, porque yo les he entregado la victoria. Mas no en todos los lugares Israel tuvo que pelear. Todas las victorias que se registran en la Biblia del pueblo de Israel, no todas fueron peleando. En varias ocasiones Dios dio estrategia diferente y el fin era el mismo, pero la estrategia venía de Dios. Y esto lo hace Dios porque nosotros necesitamos de continuo estar preguntándole a Dios, estar pegados, estar cerca de Dios. Cuando su primera victoria fue contra el pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto, ¿cómo lo vencieron? Pelearon. Ellos pelearon contra el pueblo de Egipto. ¿Cómo fueron libres de 430 años de esclavitud? ¿Cómo?
no hicieron nadita. Atravesaron el mar. Cuando ya venía el pueblo enemigo, estaba dentro del mar, Dios cerró el mar. Dios peleó por él. Y ellos salieron cantando, Dios nos dio la victoria. Es que la victoria y la promesa de la victoria está dada para tu vida. Lo que usted no sabe es la estrategia, cuál es el camino para esa victoria. Por eso de día en día tenemos que preguntar: ¿qué tienes hoy para mí, Señor? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debo hacer hoy? Amén. Dígale que está a su lado: vamos a comer, vamos a desayunar. Estamos tocando el tema de los eslabones. La semana pasada el pastor Jaime hablaba sobre lo que son los eslabones, pero yo lo quiero tocar otra vez. ¿Sabe usted que el eslabón es una argolla, verdad? Yo pensaba traerme una cadena, pero no la conseguí. Y conseguí otro tipo de eslabón. Es un eslabón de cortina de baño, lo puede ver así. ¿Ok? Lo agarré sin permiso, porque sabía que mi esposa iba a estar dando clase y no iba a estar pendiente de que le faltaba eso. Así que usted me guarda el secreto. Esto que está aquí es un eslabón. Y si yo consigo, hubiera quitado todo lo de la cortina, hubiera hecho una cadena, pero ahí sí se hubieran dado cuenta. Así que usted se lo imagina. Se imagina que aquí hay una cadena. Esto es un eslabón. ¿Ok? A ver, ¿de qué material será este eslabón? De plástico. Normalmente los eslabones de una cadena son ¿de qué material? De hierro. ¿Ok? Y yo quiero tocar dos elementos importantes de un eslabón. Y son su material y su resistencia. ¿Ok? Material y resistencia. A ver, el eslabón de una cadena de hierro tiende a ser muy fuerte porque es un material fuerte. ¿Es de qué? De hierro. Y hay una de las características que me encanta de la cadena. El hecho de que sea de hierro la hace muy resistente, pero además le da otras virtudes. Hablé sobre esto con los jóvenes hace unas semanas y les decía: si yo agarrara, ¿cuántos saben aquí de un poquitico así de electricidad? Un poquito nada más. Un poquito. Muy bien. Si yo agarrara un enchufe, imagínense que lo estoy conectando aquí. ¿Cuántos cables tiene el enchufe? 2, para los que no saben, tiene 2. Y pongo de este lado un bombillo. ¿Y lo enchufo? ¿Qué va a pasar? ¿Se qué? No, no se va a explotar, se prende. Se prende. Ahora, si yo agarro uno de los 2 cables y lo corto, ¿qué va a pasar? Se apaga. Ahora, si yo corto por completo un solo cable, dejo solamente con un cable, eso va a estar apagado, ¿verdad? Ahora, yo agarro la cadena de hierro y la pongo aquí en el enchufe y la conecto en el cable que corté. ¿Qué va a pasar? Prende. ¿Por qué prende? ¿Por qué qué? Porque el hierro es conductor. El hierro conduce la corriente, la electricidad. Ahora, si yo quito la cadena y agarro un eslabón, imagínense que este es de hierro, y lo conecto en ese lugar, ¿llegaría hasta allá? No, ¿verdad? No llegaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le falta distancia. Tendría que unir varios eslabones e ir construyendo la distancia que sea necesaria para que llegue a ese lugar. 2 elementos tienen que ser importantes en ese momento: que haya la cantidad de eslabones necesarias para que llegue de un punto a otro, pero además que circule una energía dentro de esa cadena. Porque si no llega, la cantidad de eslabones no es suficiente, el bombillo no prende. Y si además sí es suficiente, pero no hay electricidad, el bombillo no va a prender. Algo similar sucede en la iglesia del Señor. Nosotros somos como eslabones de la cadena de la iglesia de Cristo, del Señor. Y tenemos que entender que nosotros necesitamos el uno del otro para llegar a alcanzar lo que Dios espera que nosotros alcancemos como iglesia.
Esto en cuanto a la cadena, en cuanto al eslabón como unidad, como sociedad. Hay un llamado de parte de Dios, hay una misión, un propósito de parte de Dios para nosotros como iglesia. Y tiene que entender usted que no lo va a lograr siendo solo, sino estando en unidad. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que estar ¿cómo? Unidos. Ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. A ver, si ya usted tiene vida eterna, ¿usted necesita vida eterna? Si ya la tiene, ¿la necesita? ¿Sí o no? Responda sin miedo a equivocarse. Solamente hay una ocasión para equivocarse, que diga sí o que diga no. Si ya yo la tengo, no la necesita. Pero ¿por qué Dios dice que va a enviar vida eterna a un lugar donde están los hermanos juntos y en armonía? Porque Dios está hablando allí de salvación. Donde están los hermanos juntos y en armonía, Dios empieza a añadir gente. Y esa gente va a necesitar la vida eterna que Dios va a derramar. ¿Entiende? La Biblia lo explica. En el libro de los Hechos dice que ellos estaban todo el tiempo juntos y había un amor fraternal entre ellos. Y dice: y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Ya estos estaban salvos, ya estaban bien, pero como estaban juntos y en armonía, y el amor fraternal era tal que vendían sus posesiones para darle a los que más necesitaban, ellos estaban cumpliendo esa palabra, ellos estaban cumpliendo ese mandamiento, y Dios estaba cumpliendo con su palabra. Ellos estaban juntos y en armonía, y Dios los bendecía, pero además le depositaba vida eterna, porque era necesaria para esa iglesia, porque Dios estaba trayendo las almas que la necesitaban. ¿Entiende? Ahí usted no necesita vida eterna si ya la tiene. Es como que yo le pida todos los días que haga la oración de fe. ¿Usted necesita hacer la oración de fe todos los días? ¿Sí necesita? No. Porque ya usted es salvo si realmente creyó. Dios no va a enviarle vida eterna si ya se la regaló. La palabra de Dios es infalible, es verdadera. Entonces, hay un propósito para nosotros como iglesia de parte de Dios de alcance. Dios va a enviar bendición y vida eterna. Pero hay otro elemento que tiene que estar. La cadena puede ser el largo que se necesita, pero hay algo. Miren, los eslabones se ven y se pueden contar, ¿verdad? Sí se pueden contar. Usted puede ver, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 25 eslabones, 30 eslabones. Y eso es visible, es tangible y se puede contar. Pero hay una cosa que usted no puede contar y que tampoco puede ver. Y es la electricidad que pasa por ahí adentro. A ver, hay dos maneras de poder ver la evidencia de la electricidad. Una es más peligrosa que la otra. Puede o ver que el bombillo está encendido, o puede ser más arriesgado y tocar la cadena a ver si hay corriente o no, porque usted no la está viendo. ¿Y qué pasa si usted la toca? ¿Ah? Mire, de que salta, salta. Si tiene pereza, se le quita, y si tiene sueño también, me ha pasado. Por lo menos rápido quita la mano y el corazón le queda pero activo, porque hay una manifestación que no se ve. Hay una energía, una electricidad que no se ve, pero que está dentro de los eslabones, que los mantiene a todos alineaditos y que hace que todo el que tenga contacto se active, se llene de fuego, el corazón empiece a latir si tenía pereza. Hay una energía que no se ve, que está pasando por dentro de la casa de restauración y liberación, que en todo lugar donde llega, electrocuta. Ayer me decía una de las vecinas, me miró y me dijo: Agner. Y se quedó callado un ratico y me dijo: a mi hija, desde que oraron ahí en el servicio de miércoles, no ha tenido más dolores. Tenía cálculos, creo que era cálculos.
Me dijo, no ha tenido más dolores desde ese día. Ella está en Estados Unidos y las medicinas son muy costosas. Y ella me dijo, mami, desde ese día no me ha dolido más. Y yo le decía, dale la gloria a Dios, porque nosotros no tenemos poder para hacer nada de eso, eso lo está haciendo Dios. Pero yo sé que hay una electricidad que está pasando dentro de nosotros, que todo lugar donde llegamos, ¡pum!, se enciende. Todo lugar donde pisamos, ¡pum!, algo pasa. Esa es la evidencia. Hay gente que no está viendo el bombillo prendido, pero se está acercando a tocar. ¡Ah! Lo electrocutó. No sé qué eslabón está tocando, pero te voy a decir algo, es la misma corriente pasando por un pocotón de eslabones. No son los mismos eslabones, pero es la misma corriente. No somos las mismas personas, pero es el mismo espíritu. No somos las mismas personas, pero es la misma unción. No somos las mismas personas, pero es el mismo llamado. No somos las mismas personas, pero es el mismo Dios dentro de cada uno de nosotros. Y usted tiene que entender eso, porque tú eres parte del eslabón de esta cadena. Ahora quiero decirte algo, eso es como iglesia, eso es como iglesia. Ahora voy a hablar de una forma personal, yo como eslabón, eso es eslabón como cadena social, colectivo, pero ahora voy a hablarte como eslabón personal. Ahora imagínate que usted es este. Ahora vamos a imaginarnos que yo agarro la cadena y le corto un eslabón y le coloco este. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la corriente? Dígame duro, que no se escucha bien. No va a haber corriente. La corriente va a venir desde la fuente y va a ir pasando, pero cuando llegue a este eslabón, que no es el indicado, hasta ahí se va a quedar. Y de ahí para adelante, todo está apagadito. ¿Y qué problema si este eslabón es un líder? Un líder que tiene muchos eslabones a su cargo. Es decir, un líder que está desde la fuente hasta él, llega una energía, está pura, no está distorsionada, pero desde él hacia adelante hay una distorsión. Y entonces lo que él empieza a dar no está lleno de energía. Sí, se ve que llega hasta allá, pero hay un problema, que el bombillo no se está encendiendo. Y usted toca y no le da esa corriente, es una cadena que está fría. ¿Qué problema cuando esto es un líder? ¿Entiende? Ahora, vamos a hacer otra prueba. Vamos a agarrar la cadena y vamos a empezar a jalar. A jalar. ¿Qué va a pasar aquí? Se rompe. ¿Cómo, Ashley? ¿Qué va a pasar? La carita que hiciste. Pero dile a la iglesia para que vea. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a romper. Se va a romper porque no tiene ni el material correcto ni la resistencia correcta. Hay distintos materiales ferrosos que conducen la corriente. El aluminio la conduce, el hierro la conduce, el cobre la conduce, el oro la conduce, pero de todos ellos, el más fuerte es el hierro. Si uno de esos eslabones fuera de plomo, igual la corriente pasa. Pero cuando llegue la prueba de fuerza, ¿cuál eslabón se va a romper? El de plomo. Y si usted no fuera un eslabón de plomo, sino que fuera un eslabón de aluminio, que también es más débil que el hierro, y lo colocamos en la cadena, de igual forma la corriente va a pasar, pero cuando llegue la prueba de fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Cuando Dios levanta un tema, es porque viene, recuerde que Dios da la palabra de la victoria antes que llegue el gigante. Ahora entienda algo. Si Dios me está diciendo que yo tengo que ser un eslabón, que tengo que producir y promover dentro de mí esa energía del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo, pero además la resistencia del hierro, ¿qué cree usted que va a venir? Va a venir una gloria del Espíritu Santo, pero además una resistencia que va a querer romperte. Pero usted tiene que ser fuerte, porque Dios está levantando una palabra y está diciendo: y derramaré mi espíritu sobre todos ustedes, pero tienen que ser el material correcto. Aplauden la gloria, pero no aplauden el material de hierro, no aplauden el tirón. Ese tirón viene, ¿sabe? Ese tirón viene porque es necesario. Porque el nombre que Dios da
a sus hijos tiene propósito. Yo no sé de muchas cosas, pero me meto en muchas cosas. Y hace un tiempo yo quería bajar el motor de una camioneta. Y lo intenté con un mecate. Y el mecate, antes que se rompiera, porque vi que estaba fallando, yo lo bajé, lo solté. Y le dije a mi papá, tenemos que conseguir una cadena. Porque el mecate no aguanta este peso. Brincamos, saltamos, conseguimos la cadena, lo amarramos y lo levantamos con la cadena. Y cuando vi el peso de ese motor, yo dije, Dios mío, con razón el mecate no podía con ese motor. El mecate es muy fuerte. Usted quiere romper un mecate y no lo puede con su propia fuerza, a menos que esté podrido. Pero si está nuevecito, usted no lo va a romper. Pero hay pesos que son superados por la fuerza de usted y que aunque algo parezca muy fuerte, tal vez no lo resista. Es el material correcto y la cadena correcta la que va a resistir eso. Y el nombre que Dios nos ha dado es una casa de restauración, es una casa de liberación, pero no es una casa de liberación y de restauración solamente para la marina, es para las naciones. El peso de las naciones en cuanto a la liberación y a la restauración va a ser puesto sobre esta casa en la medida que Dios lo indique. Entonces es necesario que esta casa tenga eslabones lo suficientemente fuertes y que puedan llevar la energía del Espíritu de Dios, la fuerza, el poder y la gloria para poder resistir. Porque hoy somos unos aquí en una cancha, pero estoy seguro que mañana vendrán y estaremos extendidos en las naciones. No tengo duda de eso, porque Dios lo dijo y Dios no miente. Entonces Dios, antes de que llegue el momento de la resistencia, está forjando los eslabones correctos para completar esta cadena. Porque el bombillo, la luz de Dios va a brillar en el mundo, te guste o no, le guste al diablo o no. Y esta casa será parte de ese brillo, pero con los eslabones correctos. Gloria a Dios. Mire algo. Vuelvo al eslabón como persona, como individuo. Recuerden que si el eslabón, la cadena está completa, pero hay 1, 2, 4, 5, 7 eslabones de plástico, ni la corriente pasa, ni tampoco ¿qué? No hay electricidad y no hay resistencia. Quiero hablarles de un hombre de la Biblia. Está en el libro de Génesis, se llama José, desde el capítulo 37. Yo no lo voy a leer, pero les voy a ir indicando para los que anotan los episodios de su vida que le voy a ir contando, porque son varios capítulos. La vida de José es lo que quiero hablar. José, en el capítulo 37 comienza diciendo la historia de José. Ya va, deme un minutico, porque comencé hablando sin mirar el cuaderno y no sé qué me salté. Ok, vamos bien. La historia de José en la historia de José nos dice la Biblia que José tenía 10 hermanos y esos hermanos le tenían envidia a él, porque José veía las cosas malas que hacían su hermano y José era el menor, iba y se lo decía a su papá. Tampoco era que le ayudaba mucho que no le tuviera rabia, porque imagínese usted que tenga un hermano que siempre lo vaya a acusar con su papá cuando usted está haciendo algo malo. Entonces, tampoco era que le ayudaba mucho. Pero los hermanos tuvieron tanta rabia con él, que dice la palabra, que no podían hablarle de una forma que no fuera áspera. Y resulta que ellos agarraron a José en el capítulo 37, perdón, en el capítulo 39, lo venden. Comenzamos en el 37, Génesis 37, ahora vamos por Génesis capítulo 39. Lo venden a un hombre que se llamaba Potifar. Como le tenían tanta envidia, ellos agarraron, lo iban a matar, pero uno de sus hermanos intervino y dijo, no lo matemos, vamos a venderlo mejor. Y lo vendieron. Lo venden a un hombre que se llama Potifar,
un general del ejército de Egipto. Y Potifar ve que todo lo que José hace le queda bien y que Dios está con José. Y entonces agarra a Potifar y lo pone como primero, como amo de llave. En toda su casa nadie tenía más poder que José sino Potifar y su esposa. El resto no tenía más poder. Todos los siervos tenían que sujetarse a lo que José decía. Ahora yo pregunto algo. José era un hombre de Dios. José se merecía que lo vendieran sus hermanos. ¿Se lo merecía o no? No. Pero Dios estaba con José y lo empezó a bendecir en ese lugar. Entonces José dijo: bueno, ¿qué más? Me vendieron mis hermanos. Soy ahora un esclavo después de ser hijo del Señor de allá de mi casa. Pero bueno, ya por lo menos las cosas se están acomodando. Ya Dios está haciéndome justicia. Sigo siendo un esclavo, pero ahora estoy arriba. Ya el trago amargo está pasando un poquito. Ya el jefe me quiere un poquito. Ya vamos mejorando. Pero resulta que Potifara, la esposa de Potifar, no dice el nombre, vamos a decir que se llamaba Potifara, llegó y vio que Dios estaba con José, pero además que José era un hombre hermoso, de hermoso parecer. Y le dice: mira, José, quiero que te acuestes conmigo. José, como era un hombre temeroso a Dios, dijo: yo no puedo fallarle ni a mi Señor ni a Dios. Y salió corriendo. La mujer intentó agarrarlo y sus ropas quedaron en sus manos. Y cuando llegó Potifar, el dueño de la casa, le dijo una mentira. Él dijo: José intentó violarme. ¿Y usted adivina quién le va a creer el esposo? A la esposa. Y adivine qué hicieron con José. Si él era un general, Potifar, lo llevaron a la cárcel. Otra injusticia para José. Pregunto: ¿José se merecía eso? No se lo merecía. Y estando en la cárcel, la Biblia no me dice. Hay una cosa que me llama mucho la atención del corazón de José. La Biblia no dice que José lloró mientras era esclavo, no dice que lloró mientras estaba en la cárcel. Dice la Biblia que Dios estaba con José también en la cárcel. Y el carcelero vio ese poder que había ahí, porque era un eslabón de hierro. Y todo el que tenía contacto con José veía que había un poder en él, una presencia en él. Y también el carcelero lo puso de primero en la cárcel. Y dijo: José va a estar encargado aquí de todos los carceleros, de la comida, del agua, del orden, del recreo, de todo. Porque todo lo que ese muchacho hace, lo hace bien. No sé qué tiene ese muchacho, pero todo lo hace bien. No lo puedo ver. Hay una energía que está pasando adentro de él que yo no lo puedo ver, pero veo la evidencia, veo la luz prendida. Y todo lo que él hace, lo hace bien. Hay un impacto cada vez que él toca algo, una electricidad, que todo queda bien. Y José volvió a pensar lo mismo. Bueno, ya se están acomodando las cosas. Ahora ya no estoy en el calabozo tanto tiempo. Ahora me dejan estar allí, arribita. Estoy con los chivos de la cárcel. Ya las cosas se están acomodando. Y más adelante en el capítulo 41 dice la palabra que el rey de Egipto tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Adivine usted quién lo vino a interpretar. José. ¿Por qué vino a interpretarlo él? Porque Dios estaba con José. Y cuando Dios está con usted, lo que nadie puede hacer, Dios se lo revela a sus hijos. Algo similar le pasaba a Daniel. Dice la palabra que como Dios estaba con Daniel y Daniel con Dios, Daniel era 10 veces mejor que los que estaban con él. 10 veces. Entonces José sale y adivine qué. El rey de Egipto hizo lo mismo que los anteriores. Vio que Dios estaba con José y le dijo: mira, tú vas a estar después de mí, la autoridad completa es tuya. O sea, José, siendo un judío, gobernando a egipcios de nacimiento, era una abominación. Pero Dios así lo hizo, porque el plan de Dios para tu vida, nada ni nadie lo va a detener, le guste a unos o les disguste. Pero Dios no enciende lámparas para dejarlas debajo escondidas en el calabozo de la cárcel. Dios enciende lámparas para ponerlas en lo alto, porque va a alumbrar a mucha gente. En todas estas
situaciones. Ahora imagine cada situación que le conté de la vida de José como un eslabón de una cadena. Se va encadenando una cosa con otra. Resulta que hubo hambre en toda la tierra, pero el pueblo de Egipto no tenía hambre porque se habían provisto de comida para el momento del hambre. Dios le reveló eso a José y José lo hizo. Entonces adivíneme quién llegó a pedirle comida a José. Los hermanos que lo vendieron. Claro, cuando vienen a José, José tenía 17 años. ¿Cuántos años pasaron que cuando los hermanos de José llegan no lo reconocen? 40 años. Ya José había cambiado. Ya José no era el mismo niño, ni en físico, pero tampoco en mentalidad. La estructura de su personalidad se había fortalecido a tal punto que él los pudo ver. Dice la palabra que los vio y de inmediato los reconoció. Y antes de mandarlos a la cárcel o de tomar venganza, dice la palabra que él los bendijo y se usó de estrategias para mandar a traer a su otro hermano menor y a sus padres. Pero algo me llama la atención en la vida de José. Dice que cuando él mandó a traer al hermano menor, otro que había nacido, que se llamaba Benjamín, cuando él lo ve, dice la palabra que José no pudo resistir en el lugar que estaba del palacio y se fue corriendo a un cuarto. ¿Y sabe qué se puso a hacer? A llorar. ¿Cuánto resistió este hombre? Y yo me preguntaba cuántas cosas tuvo que pasar este hombre. Lo único que le vino a donde vino a detonar fue en ese momento, donde ya tantas cosas habían pasado, donde ya su mentalidad había cambiado. Había visto a los 10 hermanos con los que él creció durante 17 años. Esos 17 años recibió rechazos de ellos, y él, cuando vinieron a él, y él tenía el poder para rechazarlos, para mandarlos a matar, para ponerlos presos, para vengarse, siquiera para poder decir: ahora sí vienen por la majadita, ahora sí lo voy a agarrar donde yo quería. José no hizo eso. En lugar de eso, José se alegró al ver a su hermano menor, pero se fue a su cuarto a llorar. Ahí fue donde se detonó. Él no lloró en la cárcel, él no lloró con Potifar, él no lloró, sino cuando el reencuentro de sus hermanos. Mire, yo no sé si como persona o como psicólogo yo puedo inferir algunas cosas, pero me llama mucho la atención de que en toda la historia de injusticias aparentes de la vida de José, solamente en ese momento haya llorado. Porque fuera yo estuviera llorando como esclavo, fuera yo estuviera llorando a que Potifar, en la cárcel, incluso no llorando, sino diciendo: ¿hasta cuándo, hijo? Pero José lloró no en la prueba, no, sino en el momento que salió. Es como las mises. Usted ve que las mises, cuando le dicen que ganó, ahí es donde llora y todo. Pero ya no tuvo que hacer ningún esfuerzo, ya lo había hecho todo. Ya estaba en línea durante meses de dieta, durante tiempo de entrenamiento en cómo caminar. Y ya ahí, cuando ya no tenía que hacer más nada, él vino a llorar. El síndrome de las mises le pasó a José. ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma usted evoca todo lo que ha pasado y saber todo lo que te costó llegar a ese lugar y que tiene un propósito. Entonces José entendió, porque era un eslabón de hierro. José era un eslabón de hierro, porque cuando Dios empezó a tirar y a tirar y a tirar, cualquier otro eslabón se hubiera roto y hubiera dicho: no sirvo más a Dios, me voy y agarro los dioses de los egipcios. Pero no, él permaneció firme. Estuviera con su papá, estuviera en la cárcel, estuviera como esclavo, o aunque estuviera en las buenas como casi rey de Egipto, Dios seguía siendo su Señor y su norte. Y cuando Dios es tu norte, no te mueve ni que tengas mucho ni que tengas poco. No te mueve ni el desierto, pero tampoco la abundancia, porque José era un eslabón de hierro. Y como José era un eslabón de hierro, no solamente estaba bendiciendo, el peso de la nación de Egipto era bendecida por causa de José. Entienda que Egipto no estaba siendo bendecido porque el faraón era muy sabio, era porque José estaba después del faraón y Dios estaba con José. Entonces el kairos de hambre que estaba pasando la tierra, el mundo entero, ni siquiera los mismos judíos, el pueblo de Dios, lo estaban siendo exentos de ellos, sino que José, porque Dios estaba con José. No era su padre Jacob y sus
peso de la nación de Egipto caía sobre las manos de José, y el peso ahora de la nación de Israel ahora también caía sobre las manos de José. No era porque José era muy inteligente, era porque Dios estaba con José, y todo lo que José hacía golpeaba. Todo el que se le acercaba a José a ver si había electricidad salía disparado, porque algo había en José que era diferente a los demás. José entendió que la cadena de sucesos que le habían pasado en toda su vida tal vez parecían injustas, pero que tenían un propósito eterno, y que ese propósito eterno solamente se iba a ser revelado cuando él permaneciera firme en cada uno de los procesos que estaba viviendo. Y sus familiares, aquellos que lo vendieron, fueron bendecidos, porque para la gloria de Dios José tenía un corazón como un eslabón de hierro. Había una energía en ese corazón y había un poder en ese corazón que no se dejó distorsionar por ningún sentimiento de venganza, por nada, porque el amor de Dios estaba en su corazón. Y estoy seguro que José miraba atrás. Usted se imagina ese momento en el que José le revela a sus hermanos: hey, padre, soy yo, José, el que vendieron. Y ellos se asustaron, dice la palabra. Dice: no tengan miedo, para esto Dios ha hecho todas. Imagínense, José dice eso. No tengan miedo, muchachos, seguimos siendo hermanos, no pasó nada. Es más, espero que se hayan comprado algo bueno con la plata que les dieron por mí. No pasó nada. Entiendo que para este día Dios había preparado toda esta cadena de sucesos. Y tranquilos, hemos vencido. La gloria es de Dios. Tal vez soy yo el que está aquí, pero hemos vencido, porque para este día fue que Dios preparó todos estos sucesos, para que ustedes, la nación completa, no mueran de hambre, porque Dios hizo una promesa, y era que el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Ellos no sabían el camino, no sabían la estrategia, pero Dios la conocía y se usó de un eslabón de hierro para poder hacer las cosas. Dios podía confiar en José. Ahora te pregunto, ¿Dios puede confiar en ti? ¿Puede confiar Dios su propósito eterno para la bendición de las naciones en ti? ¿Eres de los que se quejan cuando está en la cárcel? Mire, en la cárcel, no sé yo qué comería, pan con agua. Los esclavos son a veces azotados, y no sé cuántos azotes habrá recibido usted, cuántas veces no habrá comido o habrá comido lo que no quiere, cuántas veces habrá dado la gloria a Dios en medio de cualquier situación. Vuelvo a preguntarte, ¿puede Dios confiar su propósito en ti? Voy a cerrar con esto. Hay en nuestro cuerpo, tenemos adentro, están los huesos, ¿verdad? Pero una cosa que yo veía cuando preparaba el mensaje, cuando se lo di a los jóvenes, era que yo veía un hueso como con el otro, y lo veía y le pregunté a Jessica, ¿cómo se tocan los huesos? ¿Cómo se unen los huesos? Y ella me dice: no, es con la articulación, es algo que es blando, que está allí. El hueso no se toca con el hueso, sino por medio de la articulación. Y cuando el hueso toca al otro hueso, si la articulación no está, genera dolor. ¿Ok? Porque ahí hay terminaciones nerviosas. Si el hueso se toca con el mismo hueso, con el otro hueso, si de intermedio no está la articulación, hay dolor. ¿A cuánto le ha dolido la rodilla? Levante la mano. ¿Qué pasa cuando le duele la rodilla y usted tiene que echar una caminata larga? ¿Qué hace usted? Camino despacio. ¿Qué más? Lo suspendo para otro día. Prefiero quedarme tranquilito mejor, ¿verdad? Cuando usted le duele la rodilla es porque a lo mejor la articulación tiene problemas. Hay desgaste allí y entonces el hueso le está tocando con el hueso. Ahora, ese no es un problema en el hueso, ese es un problema en la articulación. El hueso puede estar bueno, puede tener buena cantidad de calcio, puede estar resistente, puede estar duro, pero le falta la articulación.
Ahora escuche algo. Usted podrá ser el mejor ministro, usted podrá ser el mejor cantante, el mejor intercesor, el mejor hijo de Dios, pero si usted no tiene la articulación entre un hermano y otro, y esa articulación es el Espíritu Santo de Dios, es esa energía que nos une a todos, es ese amor de Dios, entonces lo que usted haga va a incomodar, porque la Biblia dice: yo podría hacer de todo, pero si no tengo amor, nada soy. El contacto entre usted y yo tiene siempre que estar dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses. ¿Quién lo puede buscar? Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Si alguien lo encuentra primero, lo lee. A ver, vamos a hacer un poquito de silencio. ¿Cómo? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el ¿qué? El vínculo. ¿Sabe usted lo que es un vínculo? ¿Cómo? Una unión. Esto es un vínculo. Es decir, que entre usted y yo, el enlace perfecto es el amor. Si usted y yo, en la Casa de Restauración y Liberación para las Naciones, nos empezamos a hablar y a tratar sin el amor de Dios entre nosotros, usted podrá estar muy bien, funcionar muy bien en la iglesia, hacer su trabajo muy bien, podrá ser el hueso más duro de todo el cuerpo, pero cada vez que se acerque a otro hueso, si no está la articulación, usted lo que va a generar es dolor. Y hay un problema con los huesos que generan dolor, y es que los huesos que generan dolor generan detenimiento, porque usted no va a salir a caminar con una rodilla doliendo, de verdad. ¿Qué pasa? Usted empieza a caminar o más lento, o se detiene y dice: no, definitivamente hasta que no me tome una pastillita para el dolor no sigo caminando. Eso le pasa también a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo. Y entonces cada vez que entre nosotros no hay amor y empezamos a tener contacto, hay roce. Y donde no está el amor, Dios no está, porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Así que usted tiene que mirar para adentro como eslabón personal que es y empezar a ver dónde me está faltando el amor. Lo que pasa es que hay un hermanito que no me cae nada bien. ¿Pero qué te hizo? Nada, simplemente con existir no me cae bien. Usted sabe que hay gente que no le hace sangre, ¿verdad? ¿Ah? La clasificación del amor tiene que ser amor ágape. Tenemos que empezar a amar con el amor de Dios. Tenemos que empezar a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, a nuestras propias cosas. Porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay algo interno en nosotros, ¿sabe? Se llama Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que hace que cada vez que usted tenga contacto con alguien en su trabajo, salga electrocutado y diga: es que yo no sé qué tiene ella, pero cuando ella habla, yo no sé, yo siento una paz. Claro, usted está dando electricidad a ese lugar, usted está electrocutando a esa gente, usted está salando esa tierra. Y cuando usted llega a su vecino: es que yo no sé, la otra vez vinieron e hicieron un culto aquí en la casa, y desde ese día mi hija ya no tiene dolores, y desde ese día no hemos peleado más. Sí, tocaron la electricidad y fueron electrocutados, fueron impactados por la gloria de Dios. Puede ponerse de pie en esta noche.